El emperador temía mi origen familiar y solo favorecía a la consorte imperial, que provenía de una familia campesina. Ella dio a luz a un príncipe con heterocromía y me obligó a criarlo. Me dediqué por completo a su crianza, protegiéndolo de las calumnias y los ataques, tanto abiertos como encubiertos, e incluso lo ayudé a ascender al trono. El día de su coronación, me ofreció té, pero contenía un veneno mortal. Nos mantuviste separados, madre e hijo, durante décadas. Incluso la muerte es un castigo demasiado leve para ti. Bebí el veneno sin dudarlo y me eché a reír. Tu propia madre te ha matado incontables veces. Texto principal: la consorte imperial dio a luz en una lucha a vida o muerte. Como emperatriz, dirigía a las damas de compañía del harén en una sala lateral. El emperador entró desde el exterior, haciendo caso omiso de los intentos de los asistentes por detenerlo, mientras se apresuraba hacia la sala de partos. De repente, un trueno y una lluvia torrencial azotaron el lugar, y un viento feroz aulló. El llanto de un recién nacido resonó en los cielos. ¡Socorro! ¡Socorro! La comadrona salió tambaleándose y se arrodilló ante el emperador. La consorte imperial ha dado a luz a un príncipe con heterocromía. El cielo busca destruir a nuestro gran tú. El emperador estaba horrorizado. Apartó a la mujer de una patada y entró furioso en la sala de partos. Dejé mi taza de té y me levanté lentamente, guiando a las damas del harén al interior. La consorte imperial, exhausta por el parto, se aferraba al niño en brazos del emperador. Los bebés, entre sollozos, se alejaron. Una risa resonante llenó la habitación, con una cualidad inquietante y sobrenatural. Ella alzó el rostro, con una mirada que reflejaba crueldad. Majestad, los ojos de diferente color de este niño presagian desgracias. Finjamos que nunca vino a este mundo. El emperador frunció el ceño. Sin embargo, aún persistía un rastro de reticencia. Su Majestad, usted ha reinado durante 2 años. Este es su primer hijo. Volteé la cabeza. Fue la emperatriz viuda quien se apresuró a acercarse al oír la noticia. Dirigí a los demás en una reverencia. Y la emperatriz viuda se adelantó para ayudarme a levantarme personalmente. Entonces, tal vez deberíamos confiarlo a la emperatriz para su crianza. Su Majestad es de noble cuna y está bendecida por Buda. Sin duda, podrá alejar a los malos espíritus si el niño crece a su lado. Este sirviente tendrá tranquilidad. Al ver que la situación cambiaba, la consorte imperial adoptó una expresión lastimera e impotente. Casi hacía olvidar quién, momentos antes, había exigido la ejecución de su propio hijo. La emperatriz viuda me acarició la mano y yo incliné la cabeza en silencio. En mi vida anterior, acepté esto. Lo crié con todo mi corazón solo para perder la vida cuando ascendió al trono. Me quedé con la reputación de ser una mujer egoísta y despiadada que robó el heredero de otro. Ahora que he renacido, no criaré a este niño. Y me vengaré. Ya veremos si aún puedes luchar codo con tu madre biológica contra nuestros enemigos si me niego a criarte. Este niño nació con heterocromía. Y yo, como emperatriz, todavía no he tenido un hijo legítimo. Si permaneciera a mi lado, sin duda socavaría los cimientos mismos del Estado. La primera frase iba dirigida a la emperatriz viuda. La segunda, al emperador. Efectivamente, cerró los ojos para sopesar sus opciones. Sabía que dudaba, aunque sintiera un atisbo de compasión. No se comparaba con el trono. Continué, ya que la consorte imperial no desea criarlo ella misma, ¿por qué no buscar un patio dentro del harén y asignar algunas nodrizas y doncellas para que lo cuiden diligentemente? Su vida o muerte depende enteramente del destino. Muy bien. Que así sea, emperatriz. Tú te encargarás de los preparativos. La emperatriz viuda tomó su decisión con firmeza. Ajeno al ensombrecido semblante del emperador, hice una profunda reverencia y despedí a la emperatriz viuda. De vuelta en el Palacio de los Dedos. Me masajeó suavemente las sienes. Su Alteza es demasiado bondadosa. Creo que deberíamos haber ejecutado al niño sin más.
Eso nos habría ahorrado esta futura amenaza. Solté una risita. En mi vida anterior, simplemente me lo había llevado conmigo. Esa pequeña y regordeta criatura nunca lloraba ni se quejaba. Y era absolutamente adorable. Al ver mi expresión, dudó varias veces, como si quisiera decir algo. Pero al final, se lo guardó para sí misma. Sin embargo, tenía razón. Él es una amenaza. Desde el día en que nació, le cosí con mis propias manos cada prenda que vestía. Lo crié como si fuera de mi propia sangre. Cuando cumplió 5 años, la edad para su educación formal aún no tenía nombre. Así que fui a suplicarle al emperador. A cambio, juré no tener más hijos. El emperador bajó la guardia conmigo. Y le dieron el nombre de Anen. Sin embargo, los rumores sobre él en el palacio nunca cesaron. Los príncipes y princesas se burlaban de él, tildándolo de demonio o espíritu maligno. Me enfurecí y los castigué obligándolos a arrodillarse a la entrada de sus aposentos para disculparse. También ordené que nadie en el palacio volviera a mencionar el color diferente de sus ojos. Lo protegí bajo mi protección. Pero poco a poco, se fue alejando de mí. Todo por culpa de unos cuantos comentarios ociosos de las sirvientas del palacio. La emperatriz es verdaderamente despiadada. Secuestró al príncipe heredero para criarlo como si fuera suyo. ¿Qué tiempos aquellos? La consorte imperial lloró toda la noche. No sabes cómo lo soportó. La consorte imperial arriesgó su vida para dar a luz. Sin embargo, jamás la ha llamado madre. Así es. Y es tan cercano a la emperatriz que realmente no sé quién es su verdadera madre. Hice ejecutar a las criadas chismosas del palacio. Pero no impedí que el consorte imperial lo viera. Cuando se enteró, no vino a interrogarme. En cambio, me mostró aún más preocupación. Interpretó a la perfección el papel de hijo obediente. Pensé que, después de todo, no me creía o que no le importaba. Incluso renuncié a mi propio hijo biológico por él. No imaginaba que lo que él veía era mi crueldad y mi control absoluto sobre todo. En realidad, lo había estado ocultando en lo más profundo de su ser todo este tiempo. Crecía en silencio, llegando a odiarme. Pero lo que no sabía era que, sin mí, jamás habría crecido. Como primogénito del emperador, cargaba con el estigma de ser un demonio y un presagio de mala fortuna. Mientras un sinfín de intrigas y complots se arremolinaban en el harén y la corte imperial, lo protegí de ataques directos y lo resguardé de amenazas ocultas, limpiando su nombre por mi cuenta. Sin embargo, al final, todo el mérito recayó en la consorte imperial. Solo yo sabía que todo lo que ella mostraba ante Anen era simplemente una estratagema para ganarse su favor. Estaba preparando el camino para su segundo príncipe. Pero no había previsto la muerte de éste. Sin otra opción, tuvo que confiar en Anen. Su Majestad. Ya se han hecho los preparativos para el príncipe heredero. Su nodriza personal es la madrina de Wayu. Y el eunuco es Xiao Yuezi, de la cocina, quien recibió su amabilidad en el pasado. Y Yu entró para informar. Interrumpiendo mi hilo de pensamiento. Asigna a algunas criadas más ingeniosas para que lo protejan. Además, ordena que limpien el pabellón humeante junto al palacio frío. En esta vida, me aseguraré de que sobreviva. No lo arrebataré de su madre biológica. Ni lo protegeré de los chismes. Que afronte la crueldad de la realidad oculta. En un abrir y cerrar de ojos, los durazneros del palacio volvieron a florecer. Y Yu trajo una taza de té de flor de durazno. Di un sorbo ligero y la dejé. La medicina que envió su majestad la emperatriz viuda se está enfriando. Sin embargo, sigues aquí tomando té. ¿Ya están listos los aposentos de la nueva consorte? Preguntó y con tono pausado. Tras servirme en el palacio durante varios años, y se ha vuelto cada vez más hábil en el manejo de los asuntos palaciegos. Han pasado 3 años y el palacio está a punto de comenzar de nuevo la selección de nuevas consortes. Sin embargo, sigo sin tener hijos. No tengo prisa.
pero otras sí lo son. Tomemos como ejemplo a la consorte imperial y a la emperatriz viuda. Por ejemplo, es realmente reconfortante que Su Majestad la emperatriz pueda mantenerse firme en su posición incluso después de 5 años sin tener hijos, ya que las concubinas acudieron a presentarle sus respetos. La consorte imperial me humilló públicamente. Bajé la cabeza y sonreí. No presté atención a semejante intercambio de palabras. Su Majestad la emperatriz es la madre de la nación. Todos los súbditos del reino son sus hijos. Alcé la vista y vi que era una consorte subalterna recién nombrada quien había venido en mi auxilio. Su nombre era Sue Reu. Recordaba su cabello de origen humilde, pero un rostro tan bello como una flor y radiante como la luna. En cuanto habló, los demás se unieron. En efecto, incluso ese demonio. Su Majestad le perdonó la vida por bondad, a diferencia de algunos tan crueles que ni siquiera perdonarían a sus propios hijos. La consorte imperial apretó los dientes, con los ojos llenos de odio contenido. Esa noche, el emperador vino a mis aposentos y se apoyó despreocupadamente en el sofá. Comentó con indiferencia: la consorte imperial tiene razón. Debo tener un hijo legítimo. Continué copiando los sutras, plenamente consciente de que me estaba poniendo a prueba. Mi padre es el gran tutor. Mi madre es la hija legítima del general de Sui Yuan. Y la emperatriz viuda es mi tía. Durante la lucha por el trono, intentó casarse conmigo apelando a nuestra amistad de la infancia, codiciando el apoyo que mi posición social podía brindarle. Ahora, sin embargo, teme a mi clan materno. De lo contrario, ¿por qué habría de despreciar a las demás damas del harén y favorecer solo a la consorte imperial, una muchacha de humilde origen campesino? Las nuevas damas del harén son todas tan hermosas como flores. Es una bendición que el emperador aún se acuerde de mí. Dejé el pincel y le entregué las copias de los sutras budistas. Me miró un instante, luego se levantó y se marchó. Majestad, los artículos han sido entregados. Sin embargo, Yu vaciló. Pero la interrumpí. Y es una mujer inteligente. Ella sabe qué hacer. Al mediodía, le pedí que enviara varias joyas y finas vestimentas a Seru. Y era a quien había elegido para competir con la consorte imperial por el favor del emperador. Su belleza eclipsa a la de la consorte imperial. Y su origen humilde es justo del agrado del emperador. Esa noche, el emperador pasó la noche en los aposentos de Seru. A partir de entonces, el monopolio de la consorte imperial sobre el favor del emperador se rompió, en un arrebato de ira. Destrozó la lámpara de cristal que el emperador le había regalado. Y ese mismo día, una sirvienta al servicio de Unan informó que la consorte imperial había ido al pabellón de la nube humeante esa noche. La consorte imperial se aferraba al príncipe heredero y lloraba amargamente, repitiendo una y otra vez: «Hijo mío, mamá lo siente mucho». Y Yu me ayudaba a arreglarme la horquilla. El príncipe heredero le secó las lágrimas e intentó consolarla, diciéndole: «Madre, por favor, no llores». Era una escena desgarradora para cualquiera. La joven sirvienta que estaba cerca no paraba de secarse las lágrimas. Solté una leve risita. Si de verdad le importara, no sería la primera vez que viene en 3 años. Ya verás. Algo trama, tal como lo sospechaba. Unos días después, Honen sufrió una erupción cutánea durante la noche. El emperador fue llamado de su alcoba y se mostró muy disgustado. Pero al ver a Honen, y se sobresaltó. La erupción le cubría todo el rostro, y se había rascado hasta dejarle marcas sangrantes. Majestad, sálvelo. Es su primogénito, nuestro único hijo. La consorte imperial se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente. Entré lentamente, acompañado por el médico imperial. Tras examinarlo, el médico suspiró. En realidad, solo era una erupción leve, tratada a tiempo. No sería nada grave, pero como ya era el 3er día, las zonas rascadas seguramente dejarían cicatrices. ¿Por qué tardaste en llamar al médico imperial, consorte imperial? Los ojos del emperador parpadearon ante mis palabras. Sí. Yo también lo acabo de descubrir.
Por lo que sé, fuiste a verlo al pabellón de la nube humeante hace 3 días, y fue entonces cuando apareció la erupción. Su Majestad, la emperatriz, tenga cuidado con sus palabras. Él es mi propia carne y sangre, ¿está insinuando que yo causé su sarpullido? Claro que sí. De pie junto al emperador, habló en mi nombre. ¿Por qué pensaría eso la consorte imperial? La emperatriz simplemente preguntaba si habías notado algo inusual. Al fin y al cabo, el príncipe heredero está enfermo. Este asunto podría tener graves consecuencias. La consorte imperial inclinó la cabeza, arrodillándose ante el emperador. Esta sirvienta ha estado ocupada con nuestro hijo y no notó nada inusual. Asentí con la cabeza hacia la doncella del palacio que había estado arrodillada junto a la puerta. Habla. Esa noche, nosotros, los sirvientes, nos quedamos con el príncipe heredero todo el tiempo. Lo único inusual fue que la consorte imperial trajo algunos pasteles. El príncipe heredero compartió un trozo con el sirviente, pero yo no pude comerlo. Ella me ofreció el pastel. El médico imperial lo olió brevemente e inmediatamente confirmó que contenía un veneno que provocaba sarpullido. Apenas pronunció estas palabras, el emperador golpeó violentamente la taza de té que sostenía en la mano contra el chorro. O bien, consorte imperial, deberá permanecer confinada en sus aposentos durante 3 meses para reflexionar sobre su mala acción. Majestad, soy inocente. Yo no puse el veneno en Idwi. ¿Me estás castigando? Cheru dio un paso al frente. ¿Y si al príncipe heredero le queda una cicatriz en la cara? Que estos 3 meses sirvan como las plegarias de la consorte imperial por el bienestar del príncipe. Poco después, la consorte imperial enfermó del corazón. Las doncellas del palacio que la acompañaban arriesgaron sus vidas para rogarle al emperador que le permitiera verla. Al verla, el emperador se conmovió y levantó su arresto domiciliario. Para cuando llegó el otoño, Cheru había sido ascendida 2 veces y se le había otorgado el título de dama noble. El emperador no ha venido a verme en días. ¿De qué sirve un rango superior sin su favor? La consolé con dulzura y compartí con ella un trozo del brocado suyún recién llegado. Después de que se fue, Chiyu me susurró al oído, dijeron que debía reflexionar sobre sus errores en soledad. Sin embargo, saldrá en menos de 2 meses. El emperador la favorece. ¿Qué podemos hacer? Vamos. Presentemos nuestros respetos a la emperatriz viuda. Este palacio sería mucho más animado con algunos príncipes y princesas más. ¿Seguro que aún quieres que tenga un hijo? Asentí y apoyé la cabeza en su regazo, como hacía en nuestra juventud. Tía. El agua demasiado clara no tiene peces. Cuando el médico imperial entró para tomarle el pulso a la emperatriz viuda, ella finalmente asintió. A partir de ese día, se omitieron varios ingredientes de la decocción tónica que la consorte imperial debía tomar diariamente. Poco después, durante el banquete de cumpleaños del emperador, se descubrió que la consorte imperial estaba embarazada. Durante un tiempo, nadie en el harén podía rivalizar con su prominencia. Incluso Surru tropezó un par de veces en su presencia. La consorte imperial estaba ansiosa por lucirse frente a mí. Pero yo seguí fingiendo estar enferma y me encerré en mí misma. Si a ella le gustaba ser el centro de atención, que comiera lo que quisiera, una chica de campo simplemente no sabía pasar desapercibida. Su Majestad la emperatriz, la consorte imperial, está tan engreída ahora que está embarazada que ni siquiera nos dirige la palabra. Exacto. No solo se come nuestra ración diaria de nido de pájaro, sino que incluso roba las especialidades que mi familia envía al palacio. No es una consorte imperial, más bien una bandida. En este harén, es la única tan superficial. Hablé en voz baja para tranquilizarlas. Todas somos hermanas. Una sola familia. La consorte imperial está embarazada y sus sentimientos son delicados. Por favor, sea más comprensivo. Cambiando de tema. Añadí que, dicho esto, sería mejor que la consorte imperial no acudiera a la alcoba del emperador por el momento. No necesité decir más. La intriga en sus ojos ya era evidente.
Volando cometas en otoño. Preparándote en la nieve invernal. Bailando entre los ciruelos, el harén había vuelto a la vida. Por un capricho. El emperador había tomado varias favoritas nuevas, pero la consorte imperial sufría. El emperador la visitaba brevemente, pero nunca más volvió a pasar la noche en sus aposentos. Alteza, a varias concubinas del harén se les ha diagnosticado embarazo. Sin duda, incluyendo a la consorte. Con tantos acontecimientos felices, la consorte imperial seguramente se alegrará muchísimo al enterarse. Hice que alguien corriera la voz, y se enfureció tanto que rompió los jarrones de su alcoba. Un informante de su palacio reportó: la consorte imperial ha estado tan angustiada que su embarazo ha sido inestable en varias ocasiones. Me preocupó muchísimo. Pase lo que pase, este niño debe nacer sano. Le ordené al médico imperial que hiciera todo lo posible por salvar al hijo de la consorte imperial. Tal como esperaba, gracias a la intervención del médico jefe del servicio médico imperial, quien se esforzó enormemente, el niño finalmente se salvó. Esa noche, justo cuando estaba a punto de dormirme, me informó desde la habitación exterior: Majestad, el príncipe heredero fue al palacio de la consorte imperial y le negaron la entrada. Está ahí fuera llorando en la nieve. Se me esbozó una sonrisa. No esperaba que la consorte imperial abandonara a Anan en cuanto tuvo un hijo. ¿Es este el amor maternal que ha buscado durante toda su vida? Cuando me apresuré a llegar, estaba arrodillado a la entrada del palacio de la consorte, sollozando tan desconsoladamente que apenas podía respirar. Murmuraba: madre, por favor, mírame. Su carita marcada por las cicatrices estaba completamente roja, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Lo llevé de vuelta al palacio y lo atendieron con esmero. Esa noche, tuvo una fiebre alta que duró 3 días y 3 noches seguidas. Llamé al médico imperial para que lo atendiera. Durante esos 3 días, ni yo ni la consorte imperial lo visitamos. Sin embargo, en cuanto le bajó la fiebre, vino a darme las gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por traerme de vuelta para que me trataran. Madre, respondió obedientemente. Sus ojos azules rebosaban de gratitud infinita al recordar la crueldad con la que había ordenado mi ejecución. Le devolví la pregunta. ¿Por qué fuiste a ver a la consorte imperial? Extrañaba a mi madre. Oí que tenía otro hijo y quería ir a verlo. Fingí dudar. La consorte imperial está embarazada de nuevo. No es apropiado que la molestes. ¿Eso significa que mamá ya no me querrá ahora que tiene un hermanito? Resoplé con desdén. ¿Alguna vez te quiso? Se quedó paralizado, su mirada se desvió incontrolablemente. Le costó un buen rato levantar la cabeza, con los ojos oscuros y amenazantes mientras preguntaba. Entonces, ¿por qué no me crías? Las comisuras de mis labios se curvaron involuntariamente. Ya no podía seguir fingiendo. En mi vida anterior, me odiaba por habérselo arrebatado a la consorte imperial. Ahora me guarda rencor por no haberlo criado. Me acaricié la horquilla que llevaba en la cabeza y dije con sarcasmo: tu madre está viva y bien, ¿por qué debería criarte yo? Podía adivinar exactamente lo que le había dicho la consorte imperial. No era más que: la emperatriz tiene bendiciones, pero se niega a compartirlas contigo. Es ella quien te ha dejado a tu suerte en el harén. Se retiró, con un semblante completamente abatido. Sin embargo, escuchó mis palabras y dejó de molestar abiertamente a la consorte imperial. En cambio, él siempre merodeaba cerca, espiándola en silencio. Al cabo de un tiempo, la matrona que atendía a la consorte imperial dejó de ahuyentarlo y simplemente lo dejó en paz. Poco después, llegó el día del parto de la consorte imperial, y el emperador se dirigió directamente al palacio de la consorte tras la audiencia. Mientras todos esperaban en el pasillo lateral, Conan permanecía en silencio, mirando a través de la puerta. Alguien susurró: ¿por qué ha venido, si hay una presencia demoníaca aquí? Podría afectar el parto de la consorte imperial. Una matrona en los aposentos de la consorte imperial oyó la conversación y lo echó a palos. El llanto de un bebé y los repetidos gritos de mamacote resonaban en el patio.
El emperador frunció ligeramente el ceño, pero no intervino. Afortunadamente, el segundo príncipe nació sano y salvo, y su aspecto era completamente normal. Encantado, el emperador inmediatamente otorgó el nombre de Yuanchen al segundo príncipe. La consorte imperial sonrió con gracia, pero su mirada contenía un desafío sutil y desafiante cuando se posó en mí. Primero, felicitaciones a su majestad. El nacimiento del segundo príncipe es, sin duda, un buen presagio para las hermanas del harén. Le recordé que en ese momento había otras 3 consortes en el harén que estaban embarazadas del hijo del emperador. Chirru ya tenía 8 meses de embarazo. Ella sería la siguiente en dar a luz. Al oír mis palabras, una sonrisa de satisfacción cruzó el rostro demacrado de la consorte. Sin duda encenderé unas cuantas varitas de incienso adicionales para la hermana Chirru. Mientras rezaba por su parto seguro, mi párpado temblaba sin cesar. Envié hombres a investigar. Pero no encontraron nada. Hasta que un día, Onen vino a verme. El consorte había esparcido veneno en los parterres de los aposentos del consorte Chirru. Onen se arrodilló ante mí. Hablando despacio y con calma, noté que su tono hacia la consorte imperial se había vuelto distante. ¿Cómo lo sabes? Vigiló un instante y luego dijo con voz solemne, lo oí. A Lady Chirru siempre le gusta dar un paseo por el patio después de las comidas. Así que la consorte imperial mandó esparcir veneno en los macizos de flores. En unos días, hará que los sirvientes del palacio repongan las plantas para borrar las huellas. Entonces, ¿por qué me cuentas esto ahora? Me miró fijamente. Tras permanecer en silencio durante mucho tiempo, parecía que su dependencia de su propia madre había disminuido considerablemente. Pero no fue suficiente. Envié gente a inspeccionar el palacio de la consorte Chirru. Y, en efecto, las plantas contenían un polvo. Inhalar una pequeña cantidad cada día pasaría desapercibido para los médicos imperiales. Pero el día del parto existía el riesgo de hemorragia. Por suerte, lo descubrimos a tiempo. El jefe del servicio médico imperial le recetó un nuevo medicamento y le ordenó a Chirru que descansara hasta el parto. Un mes después, Chirru dio a luz al tercer príncipe sin complicaciones. Sin embargo, la niña quedó con una debilidad crónica. El plan de la consorte imperial fracasó. Así que se aferró a un pretexto trivial para mandar ejecutar a la sirvienta del palacio que había actuado en su favor. No pude evitar reírme de su ingenuidad. Lo que menos le falta al palacio son mujeres. Y las mujeres son las mejores para tener hijos. En cuanto a los hombres, son los menos fiables. Sin darnos cuenta, llegó el verano y las flores de loto estaban en plena floración. Me rogó que diéramos un paseo por el jardín imperial. A mitad de nuestro paseo, vimos a la consorte imperial paseando con el segundo príncipe. Al verme acercarme, sus ojos se iluminaron. Las flores de verano son tan encantadoras. A diferencia de esas hojas amarillas marchitas que ni siquiera dan fruto. ¿Cómo te atreves? ¿No le rindes homenaje a la emperatriz? Chirru, incapaz de contener su ira, le gritó. Hice un gesto de desdén con la mano. No me importaba. Al fin y al cabo, las flores no florecen para siempre. Y nadie se mantiene en el favor para siempre. Solo quienes llegan hasta el final son los verdaderos vencedores. Apenas terminé de hablar, el segundo príncipe, que apenas estaba aprendiendo a caminar, tropezó y cayó. La consorte imperial dejó de discutir conmigo, lo ayudó a levantarse rápidamente y luego abofeteó a la doncella del palacio que estaba a su lado. Sonreí con aire significativo y me di la vuelta para marcharme. La consorte imperial estaba de espaldas y no lo vio. Pero yo lo presencié con claridad. Anen se escondía tras la rocalla con una onda. La caída del segundo príncipe no fue un accidente. Parece que mis sospechas de mi vida anterior eran correctas. Justo cuando regresaba al palacio Feni, Anen salió corriendo de repente para bloquearme el paso. Ella te intimidó. ¿Por qué no la castigas? Su expresión de indignación me hizo reír. Es tu madre.
¿Por qué te pones de mi lado y exiges castigo para tu propia madre? Yo no había hecho nada. Sin embargo, se había abierto una brecha entre él y la consorte imperial. ¿Acaso había descubierto la verdadera naturaleza de la consorte imperial? Ni hablar. Simplemente estaba celoso de que el segundo príncipe recibiera el afecto de la consorte imperial. Necesito avivar un poco más las llamas. Pero aún tengo que esperar. El tiempo pasó volando. Y antes de darme cuenta, habían transcurrido 7 años. Varias princesas más nacieron en el palacio. Pero solo había un príncipe. Y al igual que el tercer príncipe, era frágil y enfermizo. Y el momento que he estado esperando está a punto de llegar, siguiendo la trayectoria de mi vida anterior. Una grave sequía está a punto de azotar el noroeste. Funcionarios de la Oficina Astronómica Imperial han comenzado a frecuentar la sala del Consejo. Pronto, el emperador emitirá un edicto de autocrítica. En cierto momento, el rumor de que el príncipe de ojos de diferente color había provocado el desastre natural comenzó a extenderse por todo el palacio. Esta vez, en lugar de acallar los rumores, avivé las llamas. En poco tiempo, la historia se había propagado por toda la corte y el reino. El emperador montó en cólera. Tras reprender a la consorte imperial, incluso dejó de visitar al segundo príncipe. Mientras tanto, la consorte se recluyó, viviendo con el temor constante de meterse en problemas. Alteza, nuestro informante en los aposentos de la consorte imperial informa que está a punto de actuar. Levanté una ceja y esperé en silencio a que se decidiera. No me hizo esperar mucho. Apenas unos días después, Panen llegó solo en plena noche. Se arrodilló a la entrada de mi alcoba, postrándose repetidamente: «Te lo ruego, madre emperatriz, sálvame la vida». A sus 11 años, Panen aún no tenía nombre y nunca había recibido educación formal. La cicatriz que llevaba desde los 3 años no se había desvanecido, sino que se había acentuado. De hecho, esa apariencia lo había mantenido bastante discreto durante los últimos 7 años. Lo recibí vestido únicamente con una túnica. En cuanto me vio, inclinó la cabeza y rompió a llorar. Resultó que la consorte imperial le había enviado un tentempié a medianoche en mi nombre. Por suerte, fue muy astuto y se dio cuenta de que yo nunca le había enviado comida. Le dio la comida a la anciana nodriza. Poco después de comer, la nodriza vomitó sangre y murió, gritando: «El consorte imperial me ha envenenado». Lo comprendí todo al instante. La consorte imperial temía que el asunto del príncipe de ojos de diferente color, que había provocado un desastre natural, la implicara. Así que intentó utilizarme para eliminar a su propio hijo, matando 2 pájaros de un tiro. Hablé en voz baja para tranquilizar a Panen. Voy a llegar al fondo de esto. Después de todo, la consorte imperial es tu madre. Debes saber que ni siquiera un tigre se come a su propio cachorro. Me miró con incredulidad, a punto de decir algo más. Pero lo interrumpí. Ya que has venido a verme esta noche, te daré una lección sobre cómo sobrevivir en estos profundos muros del palacio si quieres vivir un poco más. Debes ser implacable. Se arrodilló e hizo una reverencia, con una leve, casi imperceptible, sonrisa fría asomando en las comisuras de sus labios. Era verano y yo estaba tomando sopa de ciruelas cuando ella se apresuró a informarme. El segundo príncipe ha desaparecido. La consorte imperial envió gente a registrar todo el palacio, pero no lo encontraron. Emití un leve murmullo de asentimiento y luego ordené a todos que ayudaran en la búsqueda, especialmente que revisaran con atención el estanque de lotos. Poco después, un sirviente del palacio informó que, efectivamente, habían encontrado al segundo príncipe allí. Sin embargo, ya estaba sin vida. El segundo príncipe sostenía esto con fuerza en su mano. Miré a Siyu. Lo que sostenía en su mano no era otro que el pauchongen que siempre había llevado. Guárdalo bien. Por ahora, no le cuentes esto a la consorte imperial. Fue él. Después de todo, en mi vida anterior, el segundo príncipe también murió en el estanque de lotos. Pero no llevaba ninguna bolsa. Al final, se dictaminó que fue un ahogamiento accidental.
Jonen, sin embargo, es todavía joven e impetuoso, no lo suficientemente precavido, pero está convencido de que la consorte imperial intenta matarlo. La muerte del segundo príncipe es solo el principio. Tras su fallecimiento, la consorte imperial quedó postrada en cama por una enfermedad. El emperador, furioso, me ordenó descubrir la verdad cuanto antes. La emperatriz viuda también me visitó a altas horas de la noche. El emperador tiene a Bigou, yo estoy cada vez más incontrolable últimamente, y la influencia de la familia Geu se ha reducido a menos de la mitad. Sin embargo, tú, como hija legítima de la familia Geu, aún no has concebido. Me senté a su lado y comenté, en aquel entonces, elegiste al príncipe emperador caído en desgracia precisamente porque viste que sería obediente. Por eso, mi padre, a pesar de la oposición de todos, decidió aliarse con él ahora que ha asegurado el trono. Ha olvidado las decenas de vidas que la familia Geu sacrificó durante la lucha por la sucesión. Por lo tanto, ya no podemos esperar. Con la trágica muerte del segundo príncipe, tú eres el chivo expiatorio. Asentí en silencio. Sabía que debía concebir cuanto antes. Pero después de cada encuentro íntimo, me hacía tomar a escondidas una píldora anticonceptiva. La tía comprende tu sufrimiento, pero el bien común siempre debe ser lo primero. Me dio una palmadita en la mano y me dijo, tranquila. Ya está todo arreglado. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Entendí perfectamente lo que quería decir la tía. Si el emperador no obedece, simplemente lo reemplazaremos. Pero en los últimos años, la familia Geu ha estado al borde del abismo. Si queremos salvar a la familia Geu, este emperador debe nacer de mi vientre. En cuanto al padre del niño, podría ser el emperador u otra persona. El emperador y yo somos amigos desde la infancia. Crecimos juntos desde pequeños. En aquel entonces, entré al palacio como acompañante de la segunda princesa. Cuando el emperador aún era un príncipe poco querido, una vez lo encontré siendo acosado por un grupo de príncipes e intervine para salvarlo. Desde entonces, se volvió inseparable de mí. Solíamos pasear en bote por el lago y visitar casas de té para escuchar ópera. Hasta que el difunto emperador enfermó gravemente en su lecho de muerte, lo que retrasó el nombramiento de un príncipe heredero. Reveló su ambición, usando el pretexto de traerle buena fortuna al emperador enfermo para pedir mi mano en matrimonio. Pero en aquel momento, él desconocía que yo ya había negociado una alianza matrimonial con el hijo mayor del ministro de Derechos. El matrimonio finalmente nunca se concretó. Y me enviaron a la mansión del príncipe. Mi familia lo había elegido, y yo acepté apoyarlo de buena gana. Lo que él me ofreció a cambio fue una frialdad infinita. 3 días después, siguiendo las instrucciones de mi tía, inventé una excusa para llamar al médico imperial. Esperaba a un hombre de unos 50 años, pero llegó un joven. Aunque llevaba los ojos vendados, era alto, con cejas afiladas y labios rojos y carnosos. Al observarlo más de cerca, se descubrí que guardaba un asombroso parecido con el emperador. El incienso afrodisíaco impregnaba el ambiente. Sentí un mareo, como si hubiera regresado al momento posterior a mi boda con el emperador. Sopló una brisa primaveral y pasamos una noche de pasión, hasta que desperté. El cielo ya estaba despejado, y el lugar a mi lado llevaba mucho tiempo frío. Incluso pensé que todo había sido un sueño. El sueño terminó, pero yo permanecí dentro de los muros de este palacio. Una vez más, me había convertido en emperatriz. Por encima de todos los demás, no presioné a la emperatriz viuda para que me revelara la identidad del hombre, ni él pronunció palabra alguna. Un mes después, el asunto del segundo príncipe quedó resuelto. 2 doncellas del palacio habían cometido una transgresión y fueron desterradas a Zinzuru por la consorte imperial. Resentidas por su castigo, atrajeron al segundo príncipe y lo empujaron al estanque. Estas 2, por supuesto, eran las chivas expiatorias que había elegido para Anen, para evitar problemas innecesarios. Los mandé ejecutar en el mismo instante en que firmaron sus confesiones. Tenía la intención de dejar que la consorte imperial se encargara del asunto, pero aún no se ha recuperado de la muerte del segundo príncipe. Ella se pasa los días aferrada a su ropa y llorando,
así que simplemente me encargué de ello. El emperador sospechaba de mí, y naturalmente, estaba disgustado con mis acciones. Por lo tanto, le di margen de maniobra. Con el rostro impasible, declaró fríamente: la emperatriz no ha gobernado el harén adecuadamente, lo que ha provocado la muerte de un príncipe, con efecto inmediato. Renunciarás a toda autoridad sobre los 6 palacios y reflexionarás sobre tus errores en soledad. Me arrodillé para recibir el decreto imperial y expresar mi gratitud. Durante mi confinamiento, estuve bien alimentado y atendido, y mis días transcurrían con notable tranquilidad, libre de tediosas obligaciones oficiales. Tuve más tiempo para reflexionar sobre mis próximos pasos, hasta que mi tía me informó de que el emperador ya contemplaba deponerme. Majestad, ¿cómo podía el emperador ser tan cruel?, exclamé con desdén. La familia imperial es la más despiadada de todas. En el harén, solo favorecía a la consorte imperial. Por un lado, era porque ella no tenía un clan materno que la respaldara. Por otro lado, fue porque ella le había salvado la vida. En aquel entonces, él acababa de ascender al trono y el gobierno era inestable. Fue víctima de una conspiración y pasó varios días vagando entre la gente común. Fue la consorte imperial, todavía una campesina por aquel entonces, quien lo rescató y buscó ayuda médica para él. Él solo recuerda que ella le salvó la vida, pero olvida las dificultades que yo pasé maniobrando entre los funcionarios de la corte para ayudarlo a asegurar su trono. Ahora, tras varios años de reinado, solo quedan 4 príncipes imperiales en el harén. ¿Y qué si el segundo príncipe ha muerto? Usar eso como excusa para deponer a la emperatriz no será tan fácil. Porque ya estoy embarazada del heredero imperial. Todo sucedió exactamente como lo había previsto. Una vez que se corrió la voz de mi embarazo, mi confinamiento terminó de forma natural. Esa misma noche, el emperador vino a verme. Su rostro estaba ensombrecido por la ira. Heu Zairu, ¿has tramado algo contra mí? Incliné la cabeza en señal de respeto. Y cuando volví a alzar la vista, 2 ríos de lágrimas ya corrían por mi rostro. Hermano Chujin, ¿por qué hemos llegado a esto? Su mirada se posó en mí. Y se quedó inmóvil por un instante. Era una vulnerabilidad que jamás había visto en mí. Soy tu legítima esposa. Yo también anhelo tu amor y ternura. Pero como emperatriz, no puedo entablar rivalidades con las demás concubinas. Fingí ser magnánima y no tener rivalidad. Sin embargo, lo único que recibí a cambio fueron cuencos y cuencos de pociones para suprimir la fertilidad. Pero antes no éramos así. Éramos almas gemelas, inseparables, cuando me casé con él por insistencia de mi familia. Yo también soñaba con envejecer a su lado. ¿Quién hubiera imaginado que la sospecha se arraigaría entre nosotros? Sus labios temblaron ligeramente. Estaba claramente conmovido. Me arrodillé a sus pies, dejando caer suavemente mi frágil espalda. He tomado la poción para suprimir la fertilidad todas las noches. Este niño es un regalo del cielo. Suplico a vuestra majestad que tenga misericordia de Zairu. Tras un largo silencio, oí su respuesta. Era temblorosa y forzada. Dijo: muy bien. El emperador no pudo deponerme. Y la consorte imperial montó en cólera. Se atrevió a chantajearlo con su favor, que le había salvado la vida, delante de numerosos sirvientes del palacio. El emperador simplemente se dio la vuelta y se marchó. Es mejor no hablar de esos asuntos. La emperatriz viuda y la familia Heu guardaron silencio en ese momento. Se abstuvieron de presionar al emperador. En comparación, fue la consorte imperial quien careció de tacto. Al ver mi precaria situación, las demás consortes usaron diversas excusas para evitar presentarse a rendirme homenaje. Excepto por la consorte Sur, que de vez en cuando venía a visitarme con su hijo. Lo que no esperaba era que Anen, que había estado desaparecido, acudiera al emperador y le suplicara que no me depusiera, con su propio hijo intercediendo por mí. La consorte imperial se había ganado su enemistad. El día del cumpleaños de Anen, se coló en mi palacio. Le di el regalo de cumpleaños que le había preparado. Cuando lo abrió,
me miró sorprendido. ¿Por qué me diste esto, madre? Lo que le di fue una obra del gran secretario de la Secretaría Imperial, un libro que ahora todos los eruditos de la capital poseían. Deberías haber empezado a leer hace mucho tiempo. Como nadie te enseña, tendrás que aprender por tu cuenta. Además, aplícate a diario la pomada para eliminar cicatrices que te preparaba la Enfermería Imperial. Cuando salgas, cúbrete la cicatriz con polvo de jade, no querrás asustar a la gente con esa cara tuya. Continué bordando el corpiño del bebé. No se enfadó por mi lengua afilada. En cambio, me preguntó emocionado, mamá, ¿por qué elegiste este color para el corpiño del principito? Sonreí. Mis ojos se llenaron de ternura. El médico imperial dijo que estoy esperando una niña. Una niña debe ser así de rosada y delicada. ¡Qué adorable! Al oír esto, miró de reojo mi vientre. Ahora solo quedan 3 príncipes en el palacio, y el tercero y el cuarto aún gozan de mala salud. Tú eres el mayor. Vuelve y estudia mucho. Hablé conmigo mismo. Pero de reojo, observé a Jonan mientras inclinaba la cabeza y pensaba. Siempre había sido inteligente. Él entendió perfectamente a qué me refería. Cuando nació el niño, estuve de parto todo el día y toda la noche. El emperador no vino a verme. Fue mi tía quien entró corriendo a la sala de partos para animarme. Por suerte, la niña nació sana y salva. Jonan miró a la pequeña envuelta en pañales y me preguntó. Madre, ¿no deseas tener un príncipe propio? Lo miré a los ojos y le dije, palabra por palabra, tenga o no un príncipe. Sigo siendo la noble emperatriz, la futura emperatriz viuda. Reflexionó un largo instante antes de bajar la voz para preguntar. ¿Entonces estarás a mi lado? Madre, reí a carcajadas hasta que las lágrimas me corrieron por la cara. Por supuesto que estaré a tu lado. Soy tu madre. Después de todo, al igual que en mi vida pasada, estaré a tu lado y te veré marchar hacia tu perdición. Tras dar a luz a la princesa, el emperador vino a verme. Tenía un aspecto demacrado. Sus ojos, antes penetrantes, ahora reflejaban cansancio. Los asuntos de Estado son importantes, sin duda, pero Majestad también debe cuidar de su salud. Asintió brevemente y luego se giró para hablar de la cacería de otoño programada para dentro de unos días. La princesa aún es joven, así que desde luego no puedo acompañarlo en este viaje. En cuanto a los príncipes, ni el tercero ni el cuarto están en buena forma física para realizar actividades extenuantes. Majestad, ¿por qué no lo acompaña el primer príncipe? Antes de que pudiera preguntar, continué, el primer príncipe ya tiene 11 años. Es hora de que salga y vea el mundo. No estuvo de acuerdo. Solo dijo que lo consideraría. En el fondo, sabía que la consorte imperial tendría que dar un empujón. Envié a contactar a nuestra informante en el palacio de la consorte imperial, indicándole que le insinuara que aún había esperanza. Necesitaba que superara su dolor por la pérdida de su hijo cuanto antes. Después de todo, y aún tenía otro hijo. Por suerte, y no me decepcionó. Justo antes de partir, la consorte imperial convenció al emperador para que permitiera a Jonen acompañar a la comitiva. Pero la cacería de otoño apenas había comenzado cuando un sirviente del emperador informó de lo sucedido. El emperador había sido atacado y se encontraba inconsciente. Jonen también había sido atacado. En el momento del incidente, él era el único que estaba al lado del emperador. Tonterías. El emperador te dijo que no los siguieras. ¿De verdad los dejó solos? Emperatriz, viuda. Este asunto debe ser investigado por los funcionarios del Ministerio de Justicia. Ahora mismo. Lo que más importa es el bienestar del emperador. El actual ministro de Justicia es el hijo mayor del primo hermano de mi abuela. Confío en que me dará una respuesta satisfactoria. La emperatriz viuda despidió a todos. Me dejó sola. ¿Cómo se encuentra el emperador? El médico imperial dice que la espada le rozó el corazón por 1 centímetro. Por ahora,
Solo se aferra a la vida. Ya que está hecho, ayúdalo a borrar sus huellas. Asentí con la cabeza. Así es, fue Honen quien asestó el golpe, pero sin mi ayuda. ¿Cómo pudo lograrlo con tanta facilidad? El comandante de la guardia que nos acompaña en esta cacería otoñal es un subordinado del enemigo jurado de mi abuelo materno. Aunque así lo llamábamos. Simplemente se trataba de una diferencia de opiniones políticas. Era un compañero de armas que luchó junto a mi abuelo materno. Y para mí, era un anciano que me vio crecer. Antes de que comenzara la cacería de otoño, le envié una carta secreta a mi padre. Él se encargó de todo, mientras los demás estaban en vilo por la vida o la muerte del emperador. Yo fui el único que fue a ver a Honen. Sus ojos, semejantes a los de un lobo, me observaban con recelo. Todo está bien. La emperatriz viuda está aquí. Sus ojos se enrojecieron de repente. Quiso arrojarse a mis brazos, pero reprimió el impulso. Tomé el tazón de la medicina y se la di cucharada a cucharada. Lo hiciste muy bien. Cuando el emperador fue atacado, luchaste con todas tus fuerzas para matar al asesino, dándole al emperador un rayo de esperanza. Honen asintió. Este hijo sabía cómo dirigirse a los funcionarios del Ministerio de Justicia. Así, el asunto quedó zanjado de una vez por todas. El emperador falleció. El palacio estaba sumido en el luto. Los ministros discutían interminablemente sobre qué príncipe debía sucederle en el trono. La consorte imperial, sin el respaldo de una familia poderosa y ahora privada del favor del emperador, se arrodilló ante mí. Ordené apresuradamente que alguien la ayudara a levantarse. El emperador te complació mientras vivió. ¿Por qué me haces una reverencia tan profunda? Consorte. Mantuvo la cabeza gacha, demasiado tímida para responder. En ese momento, la corte bullía de especulaciones sobre la heterocromía de Honen. Algunos afirmaban que el presagio celestial de su nacimiento lo señalaba como un presagio de desgracia, mientras que otros decían que era un portador de buena fortuna por haber salvado la vida del emperador durante el intento de asesinato. Sabía que había venido a pedir mi ayuda para Honen. Antes de que pudiera hablar, le pedí que trajera una bolsa. Parecía desconcertada, sin comprender lo que quería decir. El segundo príncipe la sostenía con fuerza en la mano al morir. Ahora, lo justo es que te la devuelva. Al oír la palabra, segundo príncipe, ella arrebató la bolsa de inmediato y la examinó con detenimiento. Poco a poco, una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. Esta bolsita era lo único que le había dado a Honen cuando tenía 3 años. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. De repente, gritó como una loca. Heu Zairu, maldita seas. ¿Cómo te atreves a aliarte con ese pequeño bastardo para hacerle daño a mi hijo real? Justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre mí, y yo y varios sirvientes del palacio se apresuraron a detenerla. Yo no tuve absolutamente nada que ver con esto. La consorte imperial fue tan cruel con el príncipe heredero que intentó despedirlo a la fuerza con un tazón de flan. Ella es la única responsable de la reacción. No paró de maldecir. ¿Crees que solo fue el segundo príncipe? También pusiste tus manos sobre el emperador, tu propio hijo, incapaz finalmente de contenerte. Rompió a llorar desconsoladamente. Su antigua gracia y elegancia habían desaparecido, y parecía una campesina rústica. Dije más. Era inútil. Ordené con frialdad. El emperador ha fallecido. La consorte imperial está sumida en el dolor. Debe permanecer recluida para recuperarse. Y R.U. había sido ascendida a consorte imperial. Ella me había asegurado explícitamente que no albergaba ambiciones por el trono. La madre biológica del cuarto príncipe era simplemente una concubina de origen humilde que había caído en desgracia. Y tenía aún menos posibilidades de competir por el trono. En realidad, agradecí la desconfianza del emperador, pues no me había dejado con oponentes difíciles con los que lidiar. Con el apoyo de la familia Heu y la emperatriz viuda, el camino de Anen hacia el trono fue excepcionalmente fácil.
A medida que se acercaba el día de su coronación, permaneció a mi lado día tras día. Su Majestad jamás olvidará su bondad. Le ruego humildemente que me permita ejercer como regente tras mi ascenso al trono. Incluso ahora. El pequeño lobezno aún no confiaba en poder ascender al trono sin problemas. Conoce el destino que les espera a los emperadores títeres. ¿Cómo podría permitirme actuar como regente? Todo es una trampa que él mismo tendió. Si quiero asegurar que él se haga con el trono, mi destino acabará reflejando el de mi vida anterior. Me llevé la mano a la frente y le pregunté en voz baja, ¿qué favor te he hecho? Me salvaste la vida al nacer, eso es un gran favor. Basta. Tu madre no se encuentra bien hoy. Ve a verla. Estaba deseando presenciar el reencuentro entre madre e hijo. Había despedido a todos los sirvientes de los aposentos de la consorte imperial, dejando solo a unas pocas doncellas ancianas para que la vigilaran. En cuanto entré, vi a la consorte imperial, vestida de blanco, desplomada en el suelo con la mirada perdida. Jonen se quedó momentáneamente desconcertado. Apenas reconoció a la consorte imperial en ese estado. Madre, tu hijo ha venido a verte. Se arrodilló junto a ella y habló en voz baja. Poco a poco, sus ojos comenzaron a enfocar. Madre, estoy a punto de ascender al trono. Pronto serás la emperatriz viuda. Al oír esto, de repente le apretó el cuello con ambas manos con fuerza. Tenía los ojos inyectados en sangre. Y murmuró, te mataré. Azote. Te mataré. Jonen la apartó de una patada con todas sus fuerzas. Su rostro se puso rojo mientras gritaba, ¿por qué sigues queriendo matarme? Estoy a punto de convertirme en emperador. Eres mi madre, ¿por qué siempre intentas matarme? La sangre brotó de la boca de la consorte imperial. Eres un monstruo. Nunca debí haberte dado a luz. No soy un monstruo. No lo soy. Asesinaste a tu padre y a tu hermano. Mereces morir 1000 veces. La consorte imperial rugió de furia. Y Jonen se quedó paralizada. En ese preciso instante, sacó un pequeño cuchillo de su pecho y se lo clavó con saña en el pecho. Madre. Madre. Las manos de Jonen se extendieron hacia la consorte imperial. Ella lo apuñaló repetidamente. Su túnica blanca como la nieve pronto se tiñó de carmesí. Tras un largo instante, echó la cabeza hacia atrás y rió salvajemente. Salí de detrás de la puerta y anuncié, la consorte imperial ha asesinado al príncipe heredero. Llévensela y entréguenla al Ministerio de Justicia. Me acerqué a Jonen. Sus ojos reflejaban 1000 emociones. Conmoción. Arrepentimiento. Desesperación. Le acaricié suavemente los ojos. La muerte de Jonen causó conmoción en la corte. Los ministros quedaron atónitos ante la crueldad de la consorte imperial y preocupados por la falta de un sucesor. Yo me senté en el trono. La familia Geu ya no se contuvo. Y, sin embargo, nadie en la corte se atrevió a objetar. Por ahora, solo podemos elegir entre el tercer y el cuarto príncipe. ¿Quién dice que solo hay 2 príncipes? La voz de mi tía resonó en el salón. Me puse de pie para hacer una reverencia y luego tomé al niño que ella sostenía. Era mi hijo, el 5.º príncipe, el legítimo heredero al trono. Había mantenido en secreto mi embarazo gemelar todo este tiempo. También le debo un agradecimiento al padre de la consorte Reu. Su madre era hija de una concubina, perteneciente a una rama colateral de la familia principal de la Academia Médica Imperial. Sin su mediación y su apoyo, este asunto no se habría resuelto tan bien. Tras dar a luz, dejé atrás a una princesa para despistar a la gente, mientras que el príncipe fue criado en el palacio de la emperatriz viuda. En ese momento, la comadrona y el director de la Academia Médica Imperial se presentaron juntos para testificar a mi favor. Habiendo llegado a este punto, reescribí el final de mi vida anterior. Finalmente, mi hijo ascendió al trono y yo ejercí como corregent junto a la emperatriz viuda. 18 años después,
Cedí el poder al emperador y me retiré del palacio para vivir el resto de mis días. Aquí termina la historia. Gracias a todos por leer. Nos vemos en la próxima entrega.